escribía mi disertación sobre literatura cuando recibí el mensaje de una amiga cercana. Entre todas las novedades que me contaba, me decía que pronto sería la editora de una revista de contenido social. Yo me emocioné muchísimo con esta noticia y le dije que me avisara que yo podía enviarle un artículo sobre literatura para su publicación. Después de unos pocos días, ella me contesta con una negativa rotunda a mi propuesta. Me dice, no, Cari, en nuestra revista solo publicamos cosas que sirvan a la sociedad. Cosas que sirvan a la sociedad. Esta frase resonó en mi mente, porque después de todo, yo he dedicado mucho tiempo de mi vida al estudio de algo que la mayoría de la gente considera no tiene valor alguno. Inmediatamente me puse a pensar en las respuestas que quería decirle a mi amiga. Explicarle las razones detrás del rol fundamental de la literatura. Decirle, por ejemplo, que la literatura es la forma más alta de la expresión del lenguaje humano. Y entonces, con este razonamiento, ya imagínense ustedes la importancia que tiene la literatura. Sin embargo, todavía no encontraba mayores razones para decirle que la literatura es más que el cúmulo de historias que nos llevan a mundos ficticios e intangibles. Porque si bien la literatura nos hace suspirar con historias románticas, nos permite ser los investigadores y resolver el crimen perfecto en una novela policial, y también la literatura nos permite explorar con la imaginación mundos de vampiros y lobos. La literatura, además de lúdica, también puede ser un instrumento que aporte al desarrollo social. Cuando todavía seguía pensando en las respuestas que le iba a dar a mi amiga, se presentó esta situación que todos tenemos. La vida y la experiencia te darán las respuestas. Y por supuesto, que la fuerza te acompañe. Por cuestiones profesionales, trabajé en un proyecto de servicio comunitario. ¿De qué se trata este tipo de proyectos? De aplicar lo que hemos aprendido en una carrera de forma teórica a una situación real y buscar el mejoramiento social. La oportunidad llegó acompañada de una caja de libros que alguien había donado para que llegaran a los jóvenes y los niños de Chuquchilán, una zona rural que se encuentra ubicada en la provincia de Cotopaxi. Pero posiblemente esta caja de libros iba a terminar empolvada en algún rincón olvidado de un centro educativo de Chuquchilán. Así que mis colegas y yo planteamos que lo más adecuado sería crear espacios de lectura en los que podamos trabajar la literatura. Con este razonamiento empezamos a considerar, porque Chuquchilán es una de las zonas con una altísima tasa de desnutrición infantil. Entonces la pregunta era, si estos niños y jóvenes difícilmente se alimentan, ¿cómo hacer para que la literatura los convierta en ávidos lectores? Porque el acceso a la lectura es uno de los derechos básicos del ser humano. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Pero adversando esta realidad, nosotros decidimos poner nuestro grano de arena. Entonces, conjuntamente con un grupo de docentes y de estudiantes de las carreras de literatura, comunicación y artes visuales, emprendimos la campaña de donación de libros. Más de 1.300 ejemplares de literatura infantil y juvenil fueron donados en esa ocasión. Con todos estos libros nos fuimos a la zona alta de Chuquchilán. Ahí, con el apoyo de docentes y también de la comunidad, logramos establecer una biblioteca y 2 rincones de lectura. La primera vez que abrimos las puertas de la biblioteca a los niños y los jóvenes fue un momento de regocijo.
Los ojos de estos niños recorrían las estanterías de la biblioteca en busca de más y más libros. Pero el proyecto no se quedaba ahí, porque a más de esto teníamos que dar vida a esos libros que estaban en este espacio. Lo que hicimos fue trabajar con los estudiantes, quienes plantearon actividades lúdicas que integraran la lectura, la escritura y el arte. Muchos niños escribieron sus primeros relatos protoliterarios. Quizás entre ellos se encuentren los futuros escritores icónicos de la literatura ecuatoriana. Meses más tarde tuve la oportunidad de emprender otro nuevo proyecto en el que la literatura era el fundamento para esta posibilidad de mejoramiento social. Gracias a la invitación de la escritora Leonor Bravo y de Casa Palabra Biblioteca, nos juntamos estudiantes de la carrera de literatura, comunicación y también psicología para trabajar en una labor que consistía en leer poesía y cuentos para madres adolescentes y sus pequeños hijos apenas de pocos días de nacidos. Sí, precisamente, leer literatura a estas pequeñas criaturas que apenas levantan su cabecita y que todavía no pueden pronunciar una sola palabra. Porque está comprobado que a los niños que reciben estímulos adecuados a través de la lectura, van a poder mejorar sus competencias comunicativas y también cognitivas. Estábamos un poco temerosos al inicio de este proyecto, porque realmente no sabíamos cuál iba a ser la receptividad de una actividad como esta. Sin embargo, cada semana, durante 1 hora, armados con libros de poesía y de cuentos, animábamos las salas de un hospital público especializado en salud gineco-obstétrica. Y déjenme decirles también que la poesía surte milagros, o casi, porque tan pronto como nosotros empezábamos a leer y a cantar, los niños empezaban a calmarse y tranquilizarse. Los padres y madres de familia que también estaban participando en esta actividad notaban cómo la cadencia de la poesía o del canto y en su sencillez tan hermosa producía placidez y tranquilidad a sus pequeñines. Después de esta actividad teníamos rostros de madres contentas y sentíamos la satisfacción del deber cumplido. Estos son solo 2 pequeños ejemplos de proyectos que ven a la literatura como el catalizador para el cambio social. A nivel nacional e internacional existen muchas propuestas de este tipo. Por ejemplo, existen bibliotecas populares en zonas marginadas. También tenemos clubes de lectura en sitios económicamente deprimidos. Se organizan talleres literarios y talleres de escritura creativa en centros de acogida, centros carcelarios, también en centros hospitalarios. En general, estos proyectos están enfocados para trabajar con población vulnerable. Quizás no sea posible demostrar el impacto inmediato de estos proyectos que he descrito. Sin embargo, estoy segura de que pudimos cambiar y ampliar los horizontes de muchos niños en Chuquilán. Y además también sembramos la semilla de la inquietud de padres y madres que ven en la lectura una forma propicia para entablar los lazos de apego entre sus hijos. Todavía no le he contestado a mi amiga, pero ahora sé con seguridad que le puedo decir que la literatura
no solo sirve a la sociedad, sino que también la transforma. Gracias.